Mi nombre es Luz Nancy Reyes Pulido, nacida aquí en la vereda de Fonquetá del municipio de Chía, hija de Silvio Reyes Garzón, Ana Cecilia Pulido Socha, familias del resguardo indígena, en este caso la familia Socha Garzón, muy conocida en el resguardo de Fonquetá y Cerca de Piedra, la familia Reyes Garzón, también muy conocidos y pues con muchos descendientes en esta vereda que han venido uniendo sus vidas y hemos venido naciendo muchas generaciones de estas familias y muchas más que nos acompañan en el resguardo indígena. Mi trayectoria, pues, ¿qué les puedo contar yo? Les puedo contar que hice mis estudios aquí en el municipio de Chía, mi primaria, mi preescolar en la escuela de Fonquetá en ese entonces, mi bachillerato en el Colegio María Auxiliadora, soy arquitecta de la Universidad Gran Colombia, me desempeñé aquí en el municipio de Chía como líder comunal, presidente de Junta de Acción Comunal. Con este tema de la acción comunal empecé a colaborar en el resguardo indígena, pues yo estaba alejada del resguardo y empecé a entrar en esa época de la Junta de Acción Comunal, cuando estaba don Pedro Socha. Yo los acompañé y entré al resguardo y a acompañarlos como gobernadora ad hoc en las asambleas. Ahí empecé a conocer más del resguardo, pues aparte de que pues, la familia, como lo mencionaba, mis antepasados pertenecían a este resguardo y también habían apoyado y en su momento habían hecho parte del resguardo, pero pues yo estaba alejada. Cuando entré a ser gobernadora ad hoc, pues me empezó a llamar la atención cómo funcionaba el resguardo. Hasta el día de hoy pues no he participado en el tema administrativo. Entré a participar en el primer grupo que se generó con el tema espiritual. En ese entonces me invitó Luis Díaz a participar en el tema espiritual. De ahí ya conocí algunos, pero conocí otros, como fue Eugenia Riero, que estaba dentro del grupo espiritual, Manuel Socha, que estábamos empezando, estaba unos familiares de los Socha, también de los otros Socha que se generan ahí, y empezamos a avanzar con el grupo espiritual, empezamos a trabajar con el resguardo de Cota, que iban más adelantados que nosotros en el tema espiritual, nosotros conociendo, aprendiendo, conociendo el territorio, hacíamos recorridos en el territorio y pues a la vez íbamos también viendo el tema administrativo, que pues en ese entonces se generaron en dos partes, dos etapas o dos grupos, que era el grupo administrativo, como eran los cabildos, todo el tema del cabildo, de la parte administrativa, de la parte gubernamental, y pues el grupo espiritual, que era el que estaban haciendo. Se empezaron a hacer las huertas caseras, se empezaron a llevar los niños para tocar los instrumentos y empezó como a organizarse toda esa parte. Y pues en el tema espiritual empezamos a hacer las visitas al resguardo de Cota, al resguardo de Sesquilé, íbamos a Ráquira, allá también estuvimos, pues había ya personas muy avanzadas en el tema espiritual, en el tema muisca, recuperando toda esta identidad muisca, todo este saber, todo este conocimiento y pues obviamente todo el espíritu que nos llevaba al tema muisca. Una vez estando allá, ¿cómo se empezó? Se empezó a conocer cómo se hacía una limpieza, cómo se hacía la medicina, quién hacía la medicina, en qué época se debía de cortar los elementos que se hacía la medicina, que si era en la luna llena, que si era en la luna menguante, que en todas las fases de la luna que se tenía que recoger, cómo se recogía, si era el tabaco, si era el pasto, si era todo lo que era generado de la medicina. Empezamos a conocer el yagé, cómo se preparaba el yagé, nos lo explicaban.
se hacían las tomas de yagé, obviamente con todas las preparaciones. Venían los abuelos del Amazonas a explicar cómo se manejaba el tema del yagé, para que nos explicaban cómo se tenía que trabajar y cómo se tenía que preparar para estas tomas de yagé, porque obviamente nuestra cultura se perdió, se desapareció en el transcurso del tiempo. Ya nos volvimos más citadinos y fuimos dejando todas las culturas y las costumbres de nuestros abuelos. Los abuelos fueron envejeciendo, fueron muriendo, y desafortunadamente fue muriendo los abuelos y fue muriendo nuestra cultura. Entonces volver a retomar toda esta parte espiritual pues estaba complejo. También se acudía pues a los abuelos de ese momento, que hoy ya no nos acompañan, pero pues están los hijos, que ya son también personas adultas y mayores, y que han venido de pronto guardando algunos conocimientos que les iban pasando sus abuelos. Y con el yagé pues la idea era enfocarse a volver a recuperar esa cultura, para que en la medicina pudiéramos encontrar esa parte espiritual y volver a encontrar pues todos esos arraigos que teníamos, porque una cosa es que uno sea hoy joven o sea un niño, pero pues eso se lleva en la sangre y en el espíritu, y algo queda todavía por allá guardado, aparte de todo lo que nos ha venido generando pues nuestros abuelos, nuestros papás y nuestra familia, que todavía guarda algunas costumbres. Y pues es muy rico en las tertulias de las familias, cuando uno se sienta a compartir, escuchar todas sus historias de niños y de jóvenes, y ahí puede uno empezar a recuperar mucha parte de las costumbres del resguardo. Y del tema muisca, ver pues cómo en ese entonces el orden nos llevaba a escuchar y a saber escuchar a los mayores, el respeto por los mayores, porque desafortunadamente hoy los jóvenes con el tema de la ciudad encima, de la tecnología encima, vivimos muy atareados, o viven muy atareados y muy dedicados al tema electrónico, y no comparten con los abuelos. Y qué bueno es que nosotros aprendamos a escuchar a los abuelos en un almuerzo, porque es que ahí es donde está el conocimiento, ahí es desde donde está toda la historia ancestral, y uno pues qué bueno uno poderlo retomar. Y esto que está sucediendo, este trabajo que se está haciendo, pues es muy importante, porque alguna vez se quiso hacer, pero pues por fin ya vemos que hoy en día se puede traer ya a la realidad, y podemos estar recuperando lo que se había perdido y poder resguardar algo a las nuevas generaciones que vienen, sobre todo el amor, la comprensión, la ternura, todo lo que genera la humildad, y poder dejar de lado pues las envidias, los egoísmos y todo el protagonismo que hoy lleva en los poderes y en el dinero y todas estas cosas que de pronto se dejaron de lado y que no escuchamos a nuestros ancestros. En la siembra del agua, cuando yo inicié, se manejaron varios grupos, y unos grupos estaban dedicados a todo el tema de la organización de los bohíos, el trabajo de los bohíos, cómo se debía hacer el bohío, cómo debería planearse, cómo tenía que diseñarse, cómo tenía que prepararse y hacer todos los rituales, por así decirlo, pero ese tiene el nombre especial y en este momento se me olvidó. ¿Ceremonias? Las ceremonias, exacto. Las ceremonias eran especiales porque, por ejemplo, ya voy a contar el tema del agua. Por ejemplo, las ceremonias que se hicieron, nosotros alcanzamos a hacer hasta donde yo los acompañé, porque yo no continué el proceso por ya temas muy personales y muy laborales. Hasta donde yo los acompañé, alcanzamos a hacer la ceremonia de la ubicación de los Chusua. Eso se hizo una ceremonia especial, nos acompañaron los otros resguardos que ya habían hecho el proceso, se hizo la ceremonia, lo hacíamos en la noche, teníamos que estar en silencio, teníamos que prender el fuego, hablar con nuestro hermano fuego, con el viento, con todo tenía que ver, y todo tenía un sentido y tenía un respeto, ¿no?
porque pues, mucha gente decía, no, pues ya están todos esos locos allá arriba otra vez fumándose la verde, que eso era en ese momento, y perdónenme la expresión coloquial, en ese momento decían, oiga, ya están esos locos por allá con la caracola, porque obviamente tocaba hacer sonar la caracola, se saludaban a todas las especies que estaban, a toda la naturaleza se saludaba y se hacía el ritual de la caracola. Pues claro, entonces decían, oh, ya se subieron todos los locos, se le están fumando verde allá arriba. No, no era que se le estuvieran fumando verde, sino ya bajo el respeto y la responsabilidad, porque el tema espiritual es de responsabilidad y de identidad. No es de locura y de venir a probar cosas nuevas, porque mucha gente llegó en el tema a probar cosas nuevas y no se encontraron con lo que esperaban, pero pues ya les contaré esa parte. Se hizo el ritual y la ceremonia, perdón, de ubicar cuál era el punto exacto donde iba a estar el Chunsoa. Se hizo. Luego, cuando se fueron a cortar los árboles, también se hizo la ceremonia para poder encontrar los árboles que se necesitaban. Se hacía la ceremonia del fuego, también para que nos orientara, del aire, de la lluvia. Todo esto se empezó a trabajar porque pues eso era muy nuevo. Nosotros sabíamos lo que nos contaban nuestros abuelos, que el fuego, que la lluvia, pero ya orientado y encaminado al tema espiritual, pues los significados son más profundos y más significativos para el tema. Entonces se hizo, cuando esto se hizo la ceremonia para el Chunsoa, que en ese momento era uno solo, era el colectivo. Había otro grupo que también hicieron la ceremonia y la siembra del agua, que esa la hicieron arriba del Chunsoa. El Chunsoa principal, donde está, se hizo en la parte alta. Esa la hicieron los varones, hicieron la siembra del agua. Esa parte de la siembra del agua se las puede explicar Manuel, que estaba en ese grupo, y Luis Vargas, cómo hicieron todo el proceso, porque yo no los acompañé en ese proceso. Pero sí, cuando íbamos a otros lugares se traían las ofrendas y íbamos a llevarle las ofrendas a la semilla del agua. Entonces se traían piedras de los ríos, se traían semillas de los otros territorios, tocaba pedir el permiso al territorio, porque eso no era llegar como llega hoy uno, que llega en excursión y ay, tan lindo la matica, tan lindo el arbolito, tan lindo el pajarito. No, tocaba pedir permiso al territorio para poder entrar, para poder traer las cosas. Aquí también se le pedía permiso al territorio y a nuestros ancestros para poder llevar ofrendas también al sitio que íbamos, porque también íbamos a acompañar, así como nos acompañaban aquí a hacer nuestras ceremonias. Este grupo espiritual también acompañaba a las otras comunidades a hacer sus ceremonias. Ellos también hacían ceremonias de más cosas, que iban más adelantados que nosotros. Para nosotros los guías reales fueron el resguardo de Cota, que para nosotros eran los guías, porque ellos iban más avanzados, entendían más, y pues ya también por su edad, que era el señor Castillo, que en paz descanse. Él ya era una persona mayor y madura, entonces él unía esa sabiduría de su experiencia con la parte espiritual y hacía ver eso muy bonito, y lo hacía ver muy, muy agradable y muy humano y muy responsable y muy sencillo, pero con mucho amor. Entonces ese recuerdo yo lo tengo claro de él más que todo. Y pues obviamente cuando venían los mamos de la sierra, o cuando venían los abuelos del Amazonas, pues eran otras culturas y se compartían y se sentía exactamente lo mismo. Ese amor, esa palabra, ese conocimiento, esas tertulias que se generaban, con medicina o sin medicina, eran unas tertulias muy agradables y lo enseñaban a uno a ser humano, a ser sencillo. Pero desafortunadamente muchas personas tomaron esa parte buena, como hay otras que entró por un oído y salió por la otra, y pues empezó a tomarse de otras formas el tema espiritual. Pero fue una etapa muy bonita, y se fue sumando más gente acá de Chía a ir a estas ceremonias, a estos rituales, a la toma de yagé.
En esa toma de Yagé, lo que les decía, tiene una preparación muy especial. En ese momento se tenía una preparación muy especial por las personas que lo sabían hacer y que no llevaban hasta ahora empezando, se nos llevaban mucho tiempo trabajando toda esta parte espiritual, hablando, mambeando, y pues colocando todos los propósitos en estas tomas de Yagé. Y el propósito, pues claro, era poder, vuelvo y lo repito como lo dije antes, encontrar pues la cultura y los arraigos muiscas. A unas personas les hacía de una forma, a otras de otra. Otras personas veían unas cosas, otras veían otras, y que dejaban muchas enseñanzas a la vida. Lo bueno de esto era que siempre estaba direccionado y nunca se prestó para que se generara otra serie de especulaciones como se generaron en lugares falsos, digámoslo así, que se generaron en la ciudad y que empezaron a tomar Yagé, que empezaron a mezclar todo el tema sagrado, lo empezaron a mezclar con sustancias pues obviamente ya psicoactivas, y que pasó de un tema espiritual a un tema ya distinto, y que eso en su momento empezó a desvirtuar la parte espiritual, y que otra vez tocó volver a trabajar muy duro para volver a limpiar todo este proceso, porque cuando íbamos haciendo el proceso, afortunadamente solo se manejaban entre los resguardos que se estaba trabajando, que era Cotas, Esquila y Chía, que siempre fueron juntos en ese momento. Ya después se fue uniendo el resguardo de Bosa, y así sucesivamente se fueron uniendo los otros. Pero ya cuando se abrían las tomas de Yagé, venía muchísima gente, de todo lado, y de todos los estratos. Entonces, eso ya empezó a desvirtuar, y desafortunadamente en ese momento algunas personas lo veían muy, muy sano y muy ancestral, y otras personas empezaron a verlo muy económico y muy plata, muy dinero, muy poder y muchas cosas más, y empezaron a sacar ciertas semillas para los otros lados, y pues se empezó a desvirtuar el trabajo que se estaba haciendo, y el trabajo para volver a encaminar esto fue bien complejo. Afortunadamente el grupo se mantuvo, yo hasta cuando estuve, un grupo muy sólido y muy trabajador, pero que las semillitas que se fueron saliendo y fueron dañando el panorama espiritual y sobre el propósito que se tenía, lo desvirtuaron, y fue bien complejo en ese momento. Como todos los procesos, tienen impases, crecen, caen, bajan, suben, pero algunos se mantienen cuando se quiere. Entonces esa fue como un bache en ese momento en el camino, pero fue algo muy bonito. Aquí en Chía fue mucha gente del resguardo, vivió el tema con los mamos, y lo vivió con los abuelos del Amazonas en ese entonces cuando yo estaba, y les gustó mucho porque sintieron nuevamente su territorio y sintieron ese llamado. Entonces ya el grupo espiritual fue creciendo, ahí fue cuando empezaron ya las huertas caseras, empezaron a hacerse proyectos de las huertas caseras, empezaron a llegar los niños de esa época, y se empezó con los instrumentos, y se les empezaba a enseñar para qué servían las plantas, porque no las conocían. Entonces, tanto el grupo espiritual tenía que estudiar y conocer y aprender para poder transmitir ese conocimiento, y pues siempre el apoyo en ese momento fue el resguardo de Cota. O sea, ¿usted cree que en esta historia de lo que ha sido el resguardo y la comunidad, pues mucho tiempo antes de su constitución, ese espacio que usted vivió fue determinante para ser lo que de pronto hoy, en 2025, somos como muiscas? Yo creo que en ese momento, era el momento porque la parte espiritual llama, y de pronto mucha gente no la escucha, o nos hacemos los sordos y no queremos. Yo pienso que ese era el momento que estaban las personas, que muchos continuaron, otros no, de pronto no, hasta ahí era su colaboración era hasta cierto punto, y pare de contar, y muchos están. Pero yo sí creo que fue importante, y es importante, y ojalá siga siendo importante, porque primero volvimos a decir que somos resguardo, porque lo que hablábamos inicialmente, arrancamos con otros nombres mucho tiempo atrás, que está en la historia y está en los libros, y terminamos siendo pues el resguardo indígena que siempre ha sido,
y que se tiene que empezar a recuperar esto y traer toda la juventud de hoy, que tiene que quedarse claro que efectivamente tiene que haber el tema administrativo y político, tiene que haberlo, porque es que desafortunadamente en pleno siglo XXI, si nosotros no estamos en este tema de liderazgo y del tema administrativo y político, pues no vamos a tener el espacio y nos quedamos donde estamos y no vamos a poder gestionar muchas cosas y muchos proyectos que se tienen que gestionar por la parte administrativa y política. Pero a su vez sí es bueno traer todo el tema espiritual. ¿Por qué? Y yo sé que las personas que están ahí o sea, cada uno en su corazón y en su conciencia sabe la misión, la visión que tienen para con el resguardo. Y cada uno de los que está ahí en el tema espiritual es una responsabilidad tan grande que ustedes no se imaginan lo que cargan en su espalda, porque son los encargados de traer todo esto. Y ojalá estas personas sigan fortaleciéndose, sigan aprendiendo y que sean las personas que conduzcan al resguardo a quitar muchas envidias, mucho poder, mucha figura, muchas cosas negativas que no traen nada bueno al resguardo. Y el tema espiritual es tan importante, porque el tema espiritual es el que tiene que enseñar a amar, a perdonar, a respetar, a crecer, a recuperar, a sanar, sobre todo a sanar, porque nuestro resguardo tiene que sanar. Y en algún momento los niños que vienen, o muy seguramente los que estamos hoy aquí sentados, o los que vamos a estar sentados frente a esta cámara, y todos los que faltan, y todos los abuelos que se fueron, tuvieron su misión en ese momento. Lo que pasa es que uno a ratos se hace el sordo. Y lo digo por mí. Porque cuando yo arranqué con toda la energía, pero desafortunadamente, uno, el tema profesional, y dos, esas rencillas que hay al interior y que no dejan crecer. Y una comunidad tienes que crecer, porque es que no podemos hacer como los cangrejos, jalarle la pata al que va subiendo para que vaya cayendo. No, todo lo contrario, tenemos que ponerle los hombros a los que vamos pasando para que los jóvenes suban y sigan, y sigan, y sigan, y traigan lo bonito del resguardo. ¿Qué es lo bonito? Volver a recuperar la naturaleza, volver a recuperar las plantas, volver a recuperar ese amor de familia, volver a recuperar tantos valores y tantos principios, tantos valores que hoy ya se perdieron y que lo perdió la sociedad, los están perdiendo los colegios, los están perdiendo la educación, todos los sistemas los estamos perdiendo, y que ya hoy estamos viendo la situación que está pasando hoy con esta sociedad. Entonces, en ese momento era importante que naciera. Ya estamos hablando, si no estoy mal, más o menos 25 años que se manejaron, y yo me imagino que ya Manuel, Eugenia, pues ellos sí ya tendrán todo el proceso claro y podrán decir todos los sube y bajas que han habido en ese tema, y yo me imagino pues que ya se están preparando los chicos que vienen subiendo, y que pues hombre, ojalá el resguardo, aparte de ser la habitación, el hogar, y pues para muchos su sustento por sus arriendos, por todo ese tema, se vea como un territorio sagrado donde somos los encargados de hacer crecer todos estos valores y estos principios en todos estos niños que vienen naciendo.